El gobierno confirmó que no aplicará la ley de financiamiento universitario y algo que se estaba esperando de alguna manera después de lo que fue el veto presidencial, la aprobación posterior en el Congreso, en fin, todas las implicancias que tiene esto para la vida universitaria de todo el país. Pero para saber específicamente cómo impactará dentro de la Universidad Nacional de San Juan, es que nos encontramos con el secretario administrativo financiero Ricardo Coca, para hablar de este y de otros temas. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en primera medida, ¿cómo impactó para ustedes si es que ya veían que esta medida podía llegar a ser así? Lo esperábamos porque ya había sido un poco la línea que había seguido el gobierno y en realidad esto muestra que a pesar de lo que dice el Congreso, el veto quedó firme, ¿no? Y en el veto hay dos elementos allí que el gobierno comenta y dice que el 45% es la pérdida de los salarios de docentes y no docentes. Dice concretamente, si tuviéramos que retrotraer la situación, deberíamos darle ese aumento. Y reconoce también un atraso en lo que es funcionamiento de más de 30%. O sea que la consecuencia es que nosotros vamos a arrancar 2026 con ese atraso. Al no aplicarse la ley, ya queda esto consolidado y lamentablemente lo vamos a seguir trasladando hacia el futuro, ¿no? Hay muy poca esperanza de que por vía de la justicia se pueda llegar a obtener un resultado positivo en el corto plazo que posibilite recuperar los salarios y mejorar también el gasto de funcionamiento, que está muy complicado. Bien, ¿cómo se planifica una universidad entendiendo entonces las condiciones en las cuales están trabajando? Estamos trabajando todos. Y yendo a lo básico e indispensable, ¿no? O sea, lo que se pierde es siempre uno en esto traza una curva de inversión creciente que implica nuevos edificios, nuevas carreras, crecimiento en todo lo que sea equipamiento y demás. Bueno, eso lamentablemente hoy no está dado. Entonces, básicamente la curva de inversión es solamente sostener, ya no pasa a ser una curva de inversión, sino una curva de mantenimiento, sostener lo que tenés para que las actividades se puedan seguir desarrollando. El mayor problema no es en el corto plazo, sí en el largo plazo con esto de la curva de inversión, y sí en el corto plazo con el tema de los salarios cada vez más pauperizados, ¿no? Bien, ¿y hoy cuáles son las principales necesidades financieras que tiene la Universidad Nacional de San Juan? Las principales necesidades, bueno, ustedes saben que hicimos un esfuerzo muy grande para poder reactivar lo que es la licitación de escuela de música. Eso detrae de otras cuestiones que teníamos que invertir, pero bueno, gracias a haber hecho una inversión, una administración bastante cuidadosa y de tener un fondo anticíclico y demás, estamos logrando sortear toda esta situación. 2 años sin presupuesto. Si bien el presupuesto 2026 es exiguo, ya lo hemos dicho, pero bueno, si hay un presupuesto 2026 que esperemos que se apruebe en el Congreso, por lo menos nos permite prever con qué vamos a trabajar el año próximo. Bien, ¿hay previsiones de ajuste interno dentro de la universidad, ya sea en el área científica, en el área académica, en el área de gastos de funcionamiento? Cada vez tenemos menos recursos para eso, ¿no? Si bien nosotros, imagínense, el año pasado de Nación vinieron 126 millones para investigación y nosotros invertimos el resto para llegar a 526. Para el año que viene necesitamos 1.000 millones para investigación y seguramente de Nación nos van a llegar más de 200. O sea que esto hace que haya un esfuerzo muy fuerte puesto para atender las funciones sustantivas de la universidad. Bien, ¿qué diálogo existe con el SIN y con Nación pensando en el presupuesto 2026? Con el cine es un diálogo permanente y de exigencia hacia el gobierno. Inclusive el cine anunció que iba a hacer una presentación legal en torno a la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Y bueno, con las autoridades sí tenemos diálogos principalmente con la subsecretaría, pero bueno, a veces son fructuosos, otras no. En términos generales, la cuestión presupuestaria marca una baja. En el 2023 tuvimos un 1,48 del PBI para inversión en educación, bajó al 0,91 en el 2024. 2025 va a cerrar con el 0,88 y lo que están prometiendo para el año que viene va a estar en el orden del 0,77. Es decir, que uno ve cómo el gobierno cada vez invierte menos en educación. Bien, ¿cuál es el mensaje, si tuviera o pudiera darle alguno, a toda la comunidad universitaria, tanto al personal docente, no docente, incluso a estudiantes, pensando en la parte financiera de la Universidad Nacional de San Juan? Primero un agradecimiento porque estamos prácticamente cerrando un ciclo y ese ciclo se va a cerrar y los alumnos han podido cursar sus materias y demás. Entonces esto marca el esfuerzo que hacen los docentes y los no docentes a pesar
de, como digo, esta pauperización del salario, en donde cualquier convenio colectivo de trabajo hoy por hoy está por encima de estos sectores. Segundo, la verdad que los estudiantes también han participado activamente. Por ahí en redes uno ve cosas que son hasta graciosas, ¿no? No que los aprieten más, que los reduzcan más, porque gastan en cualquier cosa. La verdad que el tema de las redes es todo un capítulo aparte, pero quienes realmente cursan y están en la universidad saben los esfuerzos que se hace para que ellos puedan seguir una carrera universitaria. Bien. Pasando a otro tema también muy importante que tiene que ver con una reunión que se realizó acerca del Sistema Guaraní de Información Universitaria en Mar del Plata. ¿Qué aspectos puede destacar? Y también sobre la participación de la Universidad Nacional de San Juan de estar en este aspecto, ¿no?, de la parte administrativa. Fue muy importante porque, si recordamos, nosotros fuimos los anfitriones el año pasado, más de 1.500 inscriptos de todo el país, incluyendo a los de San Juan, por supuesto. Y este año se participó con un contingente bastante nutrido de nuestra universidad y fundamentalmente allí se ve todo el ecosistema de los SIU, ¿no? El SIU Guaraní para alumnos, el SIU Mapuche, el SIU Pilagá. Y lo que se hace es compartir todos los adelantos y generar nuevas propuestas. Así que fue un encuentro de 2 días ahí en la Universidad de Mar del Plata, que la verdad que han sido muy enriquecedores y que inmediatamente generan nuevas soluciones a lo que nosotros ya estamos haciendo, ¿no? Así que creo que estos talleres son muy importantes en la vida universitaria y marcan cómo las universidades en conjunto están desarrollando estos proyectos, que hay un dato no menor, van muchas universidades privadas a estos encuentros y van hasta algunos organismos del Estado. Hay convenios del SIN con organismos del Estado, con universidades privadas, para trasladarle el know-how de nuestros sistemas de información. Así que eso muestra la importancia que tiene todo este trabajo. Bien, ¿y qué avances o innovaciones están trabajando dentro del sistema argentino, ¿no? Que podamos llegar a aplicar acá o que podamos llegar a contar. Bueno, hay sistemas de administración financiera muy interesantes que se han planteado ahora, que es básicamente todo lo que son inversiones por fuera de lo que es el gasto, digamos, inversiones en aplicaciones de plazo fijo, de bonos, de letras y demás, que permite sistematizarlo, más allá de la participación humana, pero que hay una sistematización ahí. El avance siempre en los sistemas de alumnos, que ya van por versiones muy avanzadas, y todo lo que es la aplicación de inteligencia artificial en tanto el manejo de datos como en las aplicaciones hacia el aula. Así que eso creo que son los lineamientos principales de lo que se trabajó, ¿no? Por lo menos los de más avanzada. Bien, ¿podríamos contarle brevemente a la comunidad sanjuanina cuáles son en concreto los beneficios que percibe tanto el estudiante como el docente o el personal no docente con todas estas plataformas que nosotros mencionamos? Digo, Claro. a la pasada, pero como estamos abiertos para toda la comunidad sanjuanina, explicar brevemente, digo, tenemos el Guaraní, tenemos Claro. cada uno de los... Muy breve, yo cuando estudiaba tenía que ir al departamento de alumnos, llenar un papelito, dárselo a alguien, que esa persona lo cargara a una vieja PC. Hoy el alumno tiene todo el sistema de gestión en su teléfono, ¿no? Entonces de allí maneja inscripciones, consultas de notas, consultas a los profesores, o sea que directamente ya no tiene prácticamente que ir al departamento de alumnos, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas. Y la otra es la transparencia. Nuestros sistemas están todos en línea y todos conectados con la Auditoría General de la Nación. Entonces, en este discurso, que ya medio amenguado, porque se dieron cuenta Tal que cual. ya es bastante pobre, de no los auditan, no se dejan auditar y demás, toda la información de cantidad de alumnos, de cantidad de egresados, de inversiones que se hacen, de los gastos diarios, están en manos de la AGN a partir de un convenio que hizo el SIN con la Auditoría General de la Nación, ¿no? Y ni qué decirlo con la Subsecretaría de Política Universitaria, que las resoluciones que te envía te pide que vos las rindas con cada papelito. Es decir, que ellos día a día están sabiendo en qué gastaste y cómo lo gastaste. Bien, hay desafíos en cuanto a lo que implica específicamente la estructura tecnológica de la Universidad Nacional de San Juan, ya sea en capacitación del personal, digo, pensando en esta modernización tecnológica. Sí, sí, eso es lo que decíamos de la curva de inversión a largo plazo, ¿no? Porque si la energía, si todo lo que es gastos en energía pasó del 5% al 30% del presupuesto, eso hace que tengas menos para todo lo que es equipamiento. Y eso marca que la curva de inversión a largo plazo se empieza a achatar. Bien,
Bueno, otro de los temas que también tenemos para hoy, tratamos de ir ágil porque es mucho y aprovechamos su tiempo hoy acá tan valioso, es que nos cuente de qué se trata este concurso que se denomina Desafío Innova Admin UNSJ. Bueno, la verdad que esto es algo que nos permite salir de la rutina diaria. Lo que plantea InnovaAdmin es la constitución de grupos de trabajo de hasta 5 personas que puedan presentar soluciones innovadoras en lo que es procedimiento o en lo que es inclusive las relaciones interpersonales. O sea, es bastante amplio el tema y esa propuesta innovadora es evaluada por un jurado, tiene unas etapas de capacitación que ya las vamos a estar anunciando para ayudar en lo que es la formación del proyecto, y aquellos que ganen van a tener lógicamente un reconocimiento monetario y los que no un reconocimiento por la participación, pero también genera un banco de proyectos que es importante en orden a renovar y a ponernos todos a pensar en una universidad mejor. ¿Quiénes pueden participar? Todos los no docentes en principio se pensó para lo que era rectorado y dependencias. Luego hay algunas unidades que han pedido adherir al concurso, así que bueno, en la medida que se pide esa adhesión, pueden participar, ¿no? Y es hasta el día 17 de diciembre la presentación de los proyectos como tal. Bien, ¿algunos temáticas o de ejes de proyectos que se esperen que se puedan presentar? Bueno, allí se fijan fundamentalmente el tema procedimental y tecnológico, pero también como transversal este tema que yo decía de las competencias en cuanto a las relaciones interpersonales, a los derechos humanos dentro de la universidad. O sea que puedo presentar desde cómo mejorar un proceso de programación en canal de televisión o en radio, hasta cómo mejorar el proceso administrativo de un expediente, ¿no? O sea, es bastante amplio. Muy bien. Ricardo, por último, un mensaje que le pueda dar a toda la comunidad sanjuanina entendiendo la importancia de seguir defendiendo la universidad pública. Que tengamos en cuenta que la estrategia que se ha llevado a cabo es esta estrategia de ir encorsetando, de ir apretando cada vez más con falta de recursos a las distintas universidades. Por ende, lo que hay que hacer es una defensa fundamental de los recursos que tenemos, de cómo se aplican, y que cada vez que yo digo que les den menos porque la malgastan, indudablemente que se den cuenta que lo que están haciendo es perjudicar a una universidad pública de calidad y que es un ejemplo en el mundo, ¿no? No vaya a ser que dentro de unos tiempos tengamos que estar llorando pensando que tenemos un esquema como el que se quiere salir de Chile o como el que se quiere salir de otros países.